El desierto del Sinaí es un mar de arena que guarda secretos milenarios, pero entre sus dunas se oculta un silencio que ha desconcertado a los arqueólogos durante más de un siglo. La Biblia narra la epopeya de 600.000 hombres, lo que implica una multitud de unos 2 millones de personas, huyendo de la esclavitud egipcia bajo el mando de Moisés. Sin embargo, la arqueología moderna aplicada con el máximo rigor científico no ha encontrado ni un solo rastro, ni una sola vasija, ni un solo resto óseo de esa inmensa migración en el siglo XIII antes de la Era Común. Si el Éxodo fue un evento histórico de tal magnitud, ¿cómo es posible que el radar de la ciencia no detecte ni el más mínimo rastro de su paso por el oasis de Cades Barnea o las arenas de la península? La respuesta a este enigma antropológico podría no estar en los esclavos que huyeron, sino en un trauma mucho más antiguo y violento: la expulsión de unos gobernantes extranjeros llamados Hyksos. Hoy investigaremos si el Éxodo es, en realidad, el eco distorsionado de una derrota política y militar que ocurrió siglos antes de lo que se cree. Bienvenidos al misterio de los Hyksos, donde descubriremos si la mayor historia de liberación de la humanidad nació de las cenizas de una expulsión traumática. Para comprender el origen de la presencia israelita en el Nilo, debemos observar el mapa del segundo milenio antes de la Era Común, un tiempo donde Egipto funcionaba como un imán para los pueblos hambrientos de Canaán. Las tierras de Levante estaban sujetas a sequías implacables y lluvias irregulares, lo que obligaba a pastores y granjeros semitas a buscar refugio en la hospitalidad del delta del Nilo. Las pinturas de la necrópolis de Beni Hasan muestran a estos semitas llegando con sus barbas puntiagudas y ropajes coloridos, integrándose gradualmente en la sociedad egipcia como comerciantes y peones. Entre estos inmigrantes se encontraba un grupo que la historia egipcia registraría con el término Hekak Hasut, que significa gobernantes de tierras extranjeras, y que nosotros conocemos como Hyksos. A finales del siglo XVIII, antes de la Era Común, estos cananeos no entraron como esclavos, sino como una marea humana que aprovechó la debilidad del reino medio egipcio para establecer su propia capital en Avaris. Bajo la dinastía XV, los Hyksos no solo prosperaron, sino que llegaron a controlar gran parte del Bajo Egipto durante un siglo. Los registros arqueológicos en Avaris demuestran que esta población mantenía una cultura híbrida, mezclando el culto a sus dioses cananeos con las estructuras administrativas de sus anfitriones. Este periodo de dominio semita proporciona el contexto histórico más plausible para la historia de José, el visir que reorganizó la economía egipcia. En aquel tiempo, ser un forastero semita en la corte no era un estigma, sino una vía de acceso al poder y a la élite gubernamental. La Biblia registra una memoria de este éxito en los relatos donde José salva a Egipto de la hambruna, una narrativa que refleja la realidad de Egipto como el granero del mundo antiguo. Históricamente, es probable que figuras como José representen a los funcionarios de origen cananeo que sirvieron fielmente bajo la administración de los reyes Hyksos. Sin embargo, la seguridad de estos inmigrantes era precaria y dependía totalmente de su permanencia en el poder político. Mientras los Hyksos construían ciudades y fortificaciones, en el Alto Egipto comenzaba a gestarse una rebelión nacionalista que cambiaría el destino de todos los semitas en el Nilo. La transición de la hospitalidad a la opresión, que el libro del Éxodo atribuye a un faraón que no conocía a José, coincide con el resurgimiento del poder nativo egipcio, que buscaba expulsar a los gobernantes extranjeros. El conflicto estalló con una violencia devastadora cuando la dinastía de Faraón Estebanos lanzó una guerra de liberación nacional contra los Hyksos. Alrededor del año 1550 antes de la Era Común, el faraón Ahmose primero sitió la ciudad de Avaris y tras una serie de batallas brutales, logró expulsar a los gobernantes semitas y a sus seguidores de regreso hacia Canaán. Este evento, documentado en las inscripciones egipcias, describe una salida traumática y forzosa de la clase dominante extranjera y sus partidarios. Muchos investigadores proponen que este trauma de expulsión es el núcleo histórico que,
tras siglos de transmisión oral, se transformó en el mito de la liberación del Éxodo. Sin embargo, el relato bíblico introduce una contradicción fundamental con los hechos arqueológicos al situar el Éxodo unos 200 años después de la caída de los Hyksos. La Biblia menciona la construcción de la ciudad de Pi-Ramsés, un proyecto que solo existió bajo el reinado de Ramsés II, en el siglo XIII antes de la Era Común. Pero aquí es donde la ciencia forense de la arqueología plantea el desafío definitivo. Si 2 millones de personas huyeron en el siglo XIII, habrían dejado una huella económica y social imposible de ignorar en un país que solo tenía 3,5 millones de habitantes en total. Un movimiento de tal magnitud habría provocado un colapso sistémico en Egipto, una crisis que no aparece registrada en ninguno de los minuciosos archivos administrativos del Imperio Nuevo. Además, la península del Sinaí estaba bajo el control total de la policía paramilitar egipcia durante el siglo XIII, con guarniciones y puntos de control a lo largo de todas las rutas estratégicas que conducían a Canaán. Una multitud inmensa de fugitivos no habría podido cruzar el desierto sin ser detectada y detenida por las fuerzas de Ramsés II o su hijo Merneptah. Es aquí donde surge la teoría de los grupos marginales conocidos como Apiru o Shazú, nómadas y fugitivos, que vivían en los bordes de la sociedad egipcia y que el gobierno consideraba alborotadores. Es posible que pequeños grupos de estos fugitivos lograran escapar del sistema de trabajos forzados en el delta, llevando consigo historias de resistencia que se fusionarían con la memoria ancestral de la expulsión de los Hyksos. El Éxodo, por tanto, no sería el informe de un solo evento masivo, sino la cristalización de múltiples memorias de resistencia semita frente al poder imperial egipcio. La pregunta definitiva no es solo si el Éxodo ocurrió, sino por qué se escribió de la manera en que lo conocemos hoy. Las pistas geográficas contenidas en el texto, como la mención de ciudades como Pithom, que solo fueron construidas por el faraón Neco II alrededor del 605 antes de la Era Común, nos revelan que el autor final del relato vivía en el siglo VII. En ese momento, el reino de Judá bajo el rey Josías enfrentaba una amenaza inminente de expansión del imperio egipcio y necesitaba un manifiesto de esperanza nacional. La historia del Éxodo servía perfectamente a este propósito político. Demostraba que un pequeño pueblo, guiado por la ley de Dios, era capaz de triunfar sobre el mayor imperio del mundo, tal como lo habían hecho sus antepasados contra los faraones del pasado. El Éxodo funciona como una obra maestra de ingeniería social, diseñada para unificar a una población de refugiados e israelitas locales bajo una sola identidad religiosa y ética. Al situar la entrega de la ley en el desierto, los autores bíblicos crearon un vacío cultural deliberado, un espacio sagrado lejos de las influencias paganas de Canaán o Egipto, donde la nación podía nacer de nuevo únicamente a través del pacto con Dios. Esta transición de una identidad territorial a una identidad basada en un libro portátil permitió que el pueblo sobreviviera no solo a la amenaza egipcia, sino a todos los imperios que vendrían después. El relato transformó la traumática expulsión de los Hyksos, o la huida de pequeños grupos de esclavos, en una epopeya nacional de redención y propósito ético. La arqueología no ha destruido la Biblia al cuestionar la historicidad del éxodo masivo. Al contrario, ha revelado la genialidad humana detrás de su composición. Descubrimos que la verdad de los Hyksos y los israelitas no reside en las piedras de Avaris, sino en la capacidad de un pueblo para resignificar su pasado y convertir una derrota militar en una victoria espiritual duradera. El Éxodo es el testimonio de una nación que eligió la pluma sobre la espada para sobrevivir al tiempo, demostrando que una idea moral bien estructurada es mucho más resistente que los monumentos de mármol de los faraones. Al entender que el relato se cristalizó durante la crisis del siglo VII, comprendemos que la Biblia es un mapa de supervivencia activa, un manual ético que enseñó a la humanidad que la libertad no es un accidente geográfico, sino una construcción deliberada frente a la adversidad.
El misterio de los Hyksos nos desafía a mirar más allá de la literalidad de los textos para encontrar la resiliencia del espíritu humano en la historia. La arqueología nos muestra que el pueblo de Israel no nació de un milagro biológico, sino de una revolución de conciencia que les permitió encontrar la libertad en medio de la opresión imperial. Pero ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que saber que el Éxodo es una construcción literaria diseñada para la supervivencia política le resta su valor sagrado? ¿O por el contrario, lo hace más admirable como prueba de la genialidad de nuestros antepasados para resistir la extinción? Los leo en los comentarios. Si valoran este nivel de rigor académico y profundidad histórica, suscríbanse a nuestro canal, denle un me gusta a este video y activen la campana para que sigamos desenterrando juntos la verdad de nuestra civilización. Esto es parte de nuestra serie Crónicas del Pensamiento. Hasta el próximo capítulo en nuestro canal. Historia judía, evidencia y verdad.